Dijo con calma que nuestro matrimonio se había acabado. Me marché, y ella se quedará reviviendo lo que sucedió a continuación. La lluvia golpeaba la ventana como un metrónomo, lenta y constante, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Dana estaba de pie en el pasillo, cerrando la cremallera de una bolsa de lona gris con el mismo ritmo casual que usaba al doblar la ropa. Su voz sonó demasiado tranquila, demasiado limpia. Nuestro matrimonio se ha acabado. No se inmutó al decirlo. No levantó la voz. Era como si estuviera pidiendo un café. No respondí. Solo miré por la ventana el agua que goteaba de los cables eléctricos, con el corazón latiendo con fuerza como si esperara ser golpeado por algo invisible. Esto no era una pelea, no había acusaciones, no había gritos, solo una única frase que partió mi vida por la mitad. Dana, mi esposa durante 8 años, la mujer que una vez se rió hasta quedarse sin aliento de mis terribles chistes sobre barbacoas, estaba saliendo de nuestra casa con una bolsa de lona y sin rastro de culpa. Lo había planeado. Hasta el clima, quizás. Se detuvo cerca de la puerta, con la mano en el pomo, todavía de espaldas a mí. No tienes que decir nada, Matt. Como si el silencio lo hiciera más fácil. Pero el silencio era todo lo que tenía, porque cualquier cosa que dijera habría estado mal. Demasiado crudo, demasiado desesperado, demasiado humano. Así que me quedé callado. Y tal vez eso la desconcertó más que cualquier grito. Abrió la puerta lentamente. Enviaré a por el resto de mis cosas, añadió, saliendo a la lluvia como si ésta no pudiera tocarla. La puerta se cerró con un clic. Así de simple, se había ido. No la perseguí. No pregunté por qué. No porque no me importara, sino porque en ese momento estéril y desgarrador, me di cuenta de algo. Dana no estaba dejando a un hombre. Estaba abandonando una versión de sí misma que ya no necesitaba. Y lo que fuera que yo era para ella se había vuelto opcional. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, horas, tal vez. La sala de estar permanecía sin cambios, el sofá todavía con la hendidura de donde solía acurrucarse, su taza de té aún en el alféizar de la ventana. Su perfume perduraba débilmente en el pasillo, como un fantasma que no había aceptado que el encantamiento había terminado. Nuestro matrimonio no había implosionado. Se había evaporado. ¿Puedes imaginar eso? No rabia. No traición, solo vacío. Durante años, viví una vida tranquila. Ingeniero de software de profesión. Mantenía las cosas estructuradas. Las mañanas comenzaban con el mismo podcast. Las noches terminaban con las mismas reposiciones de ciencia ficción. Dividíamos las facturas, compartíamos calendarios, discutíamos educadamente sobre los termostatos. Y ahora era solo un hombre en un silencio empapado por la lluvia, preguntándome cuánto tiempo llevaba planeando su vida. Porque una cosa estaba dolorosamente clara, no la perdí ese martes por la mañana. Ya la había perdido. Ese fue solo el día en que me lo dijo. Pero te prometo que esta no es la historia de un hombre destrozado. Es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi mayor arma. Y de cómo aprendí que a veces la venganza más silenciosa es la que se oye más fuerte. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a los chicos del trabajo, ni siquiera a mi madre, que probablemente me enviaría sopa casera y un sermón sobre cómo los hombres no se curan marinándose en su propio silencio. Pero no estaba de luto. No de la manera que la gente espera cuando un matrimonio termina. 3 días después de que Dana se fuera, reservé un retiro en solitario en el norte del estado. Lo encontré en internet, un lugar de bienestar que se apoyaba en el aceite de eucalipto y la luz de las velas como si fueran sagrados. No era para sanar. No necesitaba mantras ni masajes. Necesitaba claridad, un lugar donde el silencio no fuera tan agudo. El viernes por la tarde, salí de la ciudad en coche con las ventanillas bajadas y sin música. Solo el ritmo de los neumáticos sobre el asfalto mojado y mis pensamientos, que estaban más silenciosos de lo que esperaba. No era tristeza lo que llenaba el coche. Era espacio. El tipo de espacio que te hace darte cuenta de cuánto de tu vida había estado abarrotada con el ruido de otra persona. Al atardecer, estaba sentado en una sauna de cedro,
con una toalla alrededor de mi cintura, el sudor cayendo por mis sienes. La habitación olía a humo de leña y limón. Sin teléfonos, sin conversación, solo vapor. Y el lento latido de mi propio corazón en mis oídos. Y en esa quietud, algo dentro de mí cambió. ¿Conoces ese momento en que estás bajo el agua y el mundo se vuelve apagado? Y por primera vez, puedes oír tu propio cuerpo. Ese era yo en ese calor. Oí el temblor bajo mi pecho. No era pena, no era rabia, era movimiento, como placas tectónicas bajo la superficie de mi piel que comenzaban a desplazarse. Dana no se había llevado mi corazón. ¿Lo había dejado atrás, roto? Quizás, pero mío. Me recosté contra la pared de madera caliente, cerré los ojos y simplemente me quedé con ese pensamiento. Por una vez, no estaba representando discusiones en mi cabeza. No me preguntaba con quién estaba o a dónde iría después. No imaginaba reencuentros dramáticos ni respuestas ingeniosas. Estaba pensando en qué tipo de hombre quería ser ahora que no tenía que amoldarme a sus bordes. Esa noche, me senté en una pequeña cabaña viendo la lluvia correr por la ventana. Bebí té verde como si fuera algo espiritual. Y por primera vez en meses, no sentí que estuviera fracasando en algo. Dana se había ido, pero yo seguía aquí, todavía respirando, todavía soñando, aunque no me había atrevido a hacerlo en mucho tiempo. Y tal vez ese fue el comienzo. No un regreso, no una transformación, solo la primera bocanada de aire en una habitación que ya no estaba abarrotada. La gente habla de la sanación como si fuera algo ruidoso y triunfante, como si resurgir de las cenizas debiera venir con una banda sonora. Pero, ¿y si la sanación es silenciosa? ¿Y si es solo inhalar vapor y exhalar a la mujer que se fue sin pestañear? Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio que Dana solía ocupar. No lloré, no revisé mensajes de texto o fotos antiguas. Simplemente dejé que la quietud se asentara, porque tal vez, solo tal vez, lo más ruidoso que podía hacer era estar bien. Cuando volví a casa ese domingo por la noche, el apartamento ya no parecía una tumba. Parecía una página en blanco. Las luces estaban tenues. El aire todavía tenía un ligero rastro del perfume de Dana, lavanda y vainilla, pero ya no dolía como antes. Se sentía como un aroma que una vez me había gustado en una tienda, pero que no volvería a comprar. Fui al baño y me miré en el espejo. Ese hombre que me devolvía la mirada, con ojos cansados, pelo descuidado, hombros encorvados por años de peso invisible. Ya no era quien quería ser. Así que, el lunes por la mañana, hice una lista. Corte de pelo. Gimnasio, a diario, aunque solo fueran 20 minutos. Diario, escribir todo, especialmente lo que duele. No revisar las redes sociales de Dana, ni una sola vez. Aparecer por mí mismo. Nadie más. En la barbería, el tipo ni siquiera preguntó qué quería. Semana dura, dijo con una sonrisa compasiva, señalando mis entradas y las pesadas bolsas bajo mis ojos. Solo asentí. Vamos a arreglar eso, dijo. Me hizo un degradado. Ajustado, nítido, hizo que mi mandíbula pareciera más fuerte. Cuando vi el resultado final, no vi a un hombre que había sido abandonado. Vi a un hombre siendo reconstruido. Esa misma tarde, entré en un gimnasio local y firmé un contrato de 3 meses. Sin visita guiada, sin clase de prueba. Simplemente entregué mi tarjeta de crédito y me puse a trabajar. El primer entrenamiento casi me destroza. No pude terminar la rutina completa, pero seguí yendo todos los días. Sin excusas. Había algo en sudar a través del dolor, en levantar más de lo que pensaba que podía. Había poder en eso. Un poder silencioso, del tipo que nadie publica en las redes. También empecé a escribir un diario, con lápiz y papel, no en una pantalla. Cada mañana, me sentaba junto a la ventana con un café y simplemente escribía. A veces eran 3 líneas, a veces 3 páginas. Pero hice espacio para los pensamientos que nunca solía expresar. No solo sobre Dana, sino sobre mí, sobre cómo me había acostumbrado tanto a estar en silencio que olvidé que el silencio también podía ser fuerza. Ella no llamó, no envió mensajes de texto,
pero a los pocos días, apareció en el apartamento sin avisar. Dijo que había dejado algunos libros y un abrigo de invierno. Cuando abrí la puerta, parpadeó. Llevaba una camiseta negra, más ajustada de lo habitual, y tenía una toalla alrededor del cuello del gimnasio. El pelo bien cortado, la postura diferente, los ojos claros. «Hola», dijo, como si fuéramos vecinos que no se habían hablado en un tiempo. «Te ves diferente». Sonreí ligeramente. «Me siento diferente». Entró, cogió sus cosas en silencio y se demoró en la entrada como si esperara algo. Una discusión, una súplica, una puerta entreabierta. Pero no le di nada de eso. «¿Necesitas ayuda con algo más?», pregunté, educado, sereno. «No», dijo en voz baja. «Eso es todo». Y cuando se giró para irse, pude verla mirar una vez más por encima del hombro. Ese fue el comienzo del cambio, porque ella pensaba que mi silencio era negación. Pensaba que estaba herido, lamiendo heridas invisibles en la oscuridad. Pero lo que no entendía era esto, no estaba esperando que ella cambiara de opinión. Estaba cambiando la mía. No estaba jugando un juego a largo plazo para vengarme. Estaba construyendo algo mejor para mí. Hay un poder en no reaccionar, una fuerza en la quietud. Y Dana, ella estaba empezando a sentirlo. Fue un martes por la tarde cuando la verdad me encontró. Oportuno, en realidad, ya que ese es el día en que se fue. Estaba en la sala de descanso del trabajo rellenando mi botella de agua cuando Alex, una de las pocas personas que todavía consideraba compañía decente, se apoyó en el mostrador, mirando a su alrededor como si estuviera a punto de decir algo que necesitaba un poco de privacidad. «¿Tienes un segundo?», preguntó, en voz baja, con los ojos indescifrables. «Claro», dije, tapando mi botella. Esperó hasta que salimos justo fuera de las puertas de la oficina, al pasillo vacío. El zumbido de las máquinas expendedoras sonaba detrás de nosotros, pero Alex no estaba perdiendo el tiempo. «No iba a decir nada», comenzó. «Pero debería saberlo». La forma en que lo dijo me lo reveló todo. Mi instinto ya sabía lo que venía. Aún así, le dejé hablar. «Dana», dijo. «Ha estado saliendo con alguien de aquí, de nuestra planta». Hizo una pausa como si me diera espacio para reaccionar. No me inmuté. Solo observé cómo parpadeaba la luz fluorescente sobre nosotros. «¿Quién?», pregunté. Con calma. Directo. Dudó. «Gavin». «Gavin». El tipo con el auricular Bluetooth en la oreja las 24 horas del día, que usaba mocasines de diseñador y se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Presumido, pulcro, siempre sabía exactamente cuándo estaba cerca el jefe. «Por supuesto». «Qué interesante», dije. 2 palabras. Eso fue todo. Alex parpadeó como si esperara más. Un portazo de taquilla, tal vez una maldición, algo, pero solo asentí una vez. «Gracias por decírmelo». Abrió la boca. Quizás para añadir algo, quizás para disculparse en nombre de Gavin como hace la gente cuando no sabe cómo ayudar. Pero yo ya estaba caminando de vuelta a mi escritorio. Dentro, sí, algo se retorció. No porque fuera Gavin específicamente, sino porque tenía sentido. Demasiado sentido. A Dana siempre le gustaron los hombres que sabían cómo actuar con confianza. Gavin era un actor de teatro con traje de negocios, un encantador, del tipo que guiñaba el ojo a los baristas y usaba tu nombre con demasiada frecuencia en las conversaciones. Pero lo que me golpeó no fue la ira. Fue la claridad. Esto no era una traición pasional. Era una traición por conveniencia. Él estaba cerca, era hábil, estaba disponible, y yo había sido silencioso, predecible. Así que ella se fue con el espectáculo. Pero no iba a enfurecerme. No iba a enfrentarlo en una sala de conferencias ni a lanzar puñetazos en el picnic de la empresa. Solicité un traslado a la sede corporativa esa misma semana. Un correo electrónico, breve y profesional. Lo formulé como un deseo de nuevos desafíos, oportunidades de crecimiento. La dirección estuvo encantada de acceder.
Llevaban meses echándome el ojo para un puesto de estrategia de datos. La nueva oficina estaba al otro lado de la ciudad, elegante, anónima, un lugar donde no me cruzaba con el perfume de Dana en el pasillo ni oía a Gavin sonreír con aire de suficiencia a 2 cubículos de distancia. Y así de simple, desaparecí de su escenario diario. Sin anuncios, sin drama, solo una salida estratégica. Pero algo curioso sucedió después de que me fui. Dana se dio cuenta. 3 semanas después de mi traslado, comencé a ver su nombre aparecer de nuevo en las visualizaciones de mis historias. Fotos antiguas de repente recibían reacciones de corazón. Fotos nuestras en caminatas, en una boda. Incluso la foto borrosa de una puesta de sol que una vez publiqué solo porque parecía pacífica. Nunca comentaba, pero sus huellas digitales estaban por todo mi pasado. No la bloqueé, no la eliminé de mis amigos, la dejé mirar. Porque la verdad es que no estaba tratando de hacer que se arrepintiera de nada. Solo quería que viera que estaba avanzando y que nada me iba a detener. Comenzó con las reacciones de corazón. 1 o 2 al principio, principalmente en fotos del año pasado, luego 3 seguidas, luego en una publicación que nunca había reconocido mientras aún estábamos juntos. No respondí, pero me di cuenta. Eso es lo que tiene la distancia. Te da claridad, no solo sobre quién es alguien, sino sobre lo que necesita. Y Dana, ella necesitaba saber que yo todavía estaba mirando hacia atrás. Excepto que no lo estaba. Para entonces, su pequeña escapada perfecta, la nueva vida que había curado con Gavin, ya comenzaba a mostrar fisuras. Nunca pregunté, no lo necesité. Su perfil en redes sociales cambió. Desaparecieron los selfies de brunch con filtro, las leyendas ingeniosas, la forma en que solía colocar su copa de vino justo al lado de una mano que quería que la gente notara que no era la mía. Ahora eran citas vagas. El crecimiento es doloroso. El cambio es doloroso, pero nada es tan doloroso como quedarse atascado en un lugar al que no perteneces. Esa era su favorita. Algunas noches me sentaba en mi balcón con una taza de café y navegaba. No porque la extrañara, sino porque estaba viendo algo raro, una mujer que pensaba que había ganado, dándose cuenta de que no conocía el juego. Yo no publicaba mucho. Una foto aquí y allá. Nunca selfies. Solo puestas de sol. Una taza de café con el vapor ascendiendo hacia la luz de la mañana. Mis zapatillas junto a la puerta principal, con los cordones atados, listas para otra carrera. Le gustó esa. Ni siquiera le puse leyenda. Para entonces, había construido un ritmo que tenía sentido para mí. Gimnasio temprano, batidos verdes, no por un plan de dieta, sino porque me aclaraban la cabeza. Escribir en el diario, leer y trabajar. Trabajo profundo y satisfactorio en una nueva oficina donde nadie sabía que había estado casado, y mucho menos traicionado. Era anónimo de nuevo y me encantaba. Un sábado, me encontré con un antiguo compañero de trabajo en el aparcamiento de un supermercado. Se sorprendió al verme. Dijo que Dana había mencionado que yo estaba desconectado últimamente. Solo sonreí. Sí, necesitaba un poco de aire. Se rió. Ella ha estado más por aquí, pero ya no habla mucho de Gavin. No mordí el anzuelo, solo asentí y le dije que disfrutara de su fin de semana, pero lo archivé. Esa noche, publiqué una foto del horizonte desde mi nuevo apartamento. El tipo de vista que te hace sentir pequeño, pero en el buen sentido. Dana reaccionó con un corazón en menos de 10 minutos. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. El domingo por la mañana, abrí mis mensajes para no encontrar nada, pero podía sentirlo, como estática acumulándose en el aire antes de una tormenta. A mitad de semana, pasaba por el parque después del trabajo cuando la vi. Dana, sola, sentada en un banco, con el teléfono en la mano, pero sin mirarlo. Simplemente mirando el césped como si esperara algo que nunca llegó. No me vio, y no me detuve. A la mañana siguiente, recibí una notificación. Le había gustado una foto antigua de hace 2 años. Una de nosotros, borrosa pero riendo, a medio movimiento en el cumpleaños de un amigo. No respondí, porque no estaba jugando a este juego. Estaba escribiendo una nueva historia.
Y cada vez que ella se desplazaba, cada vez que tocaba un pequeño corazón en algo que yo había dejado atrás, la estaba leyendo. Se llamaba Camille. Nos conocimos de la manera en que conoces a la gente cuando no intentas impresionar a nadie, en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo a la que casi no voy. Estaba de pie junto al tocadiscos, pasando vinilos con un dedo, mordiéndose el labio, pensando como si importara lo que viniera después. Hice una broma discreta sobre que se lo tomaba demasiado en serio. Ella me devolvió una sobre mis zapatos. No hubo una chispa instantánea, ni un momento mágico de película, solo algo fácil, algo estable. Hablamos con vasos de papel de sangría tibia. Trabajaba en salud comunitaria. Solía dar clases de baile por las tardes antes de que su horario se sobrecargara. Se reía con toda la cara. Hacía preguntas, escuchaba. Se sentía bien. No emocionante de una manera que exigiera atención. Reconfortante, como una tela suave que habías olvidado que te encantaba. Empezamos a quedar una vez a la semana, luego 2. Una caminata por aquí, un café por allá. Sin presión, sin declaraciones, solo este lento despliegue de calidez entre nosotros. Nunca le hablé de Dana. Al menos no al principio, porque no necesitaba cargar con nada de ese peso. Y porque con Camille, no sentía que tuviera que demostrar nada. Un sábado, unos 2 meses después, compramos el almuerzo y lo llevamos a un parque cerca de la biblioteca de la ciudad. Árboles grandes, senderos sombreados, un pequeño estanque con gansos ruidosos y niños corriendo descalzos por el césped. Encontramos un banco al sol. Se apoyó en mí, riendo de algo que dije, y la dejé que el momento viviera. Fue entonces cuando vi a Dana al otro lado del camino, con un café en una mano y las gafas de sol en la cabeza, escudriñando el parque como si no buscara nada en particular. Pero cuando sus ojos nos encontraron, a Camille y a mí, cercanos y contentos, se detuvo. Solo por un segundo, lo vi. Ese parpadeo, como si hubiera pisado algo afilado pero no pudiera inmutarse sin llamar la atención. Camille no se dio cuenta. Estaba concentrada en los patos. Pero Dana, ella miró. No mucho tiempo, no de forma dramática, solo lo suficiente. Luego siguió caminando, más despacio que antes. Esa noche, recibí un mensaje. No de Dana. Solo una de esas notificaciones de redes sociales, del tipo que te dice que alguien vio tu perfil varias veces. No comprobé en qué publicación se había detenido. No lo necesitaba. Una semana después, Camille me etiquetó en una foto. Solo nosotros 2 sentados en ese mismo banco del parque. El tipo de foto que no grita nada, pero que deja claro su punto. Dejé que se quedara. Sin leyenda, sin respuesta cuando a Dana le gustó 20 minutos después, porque esto no era un espectáculo. Era real. Camille me conocía como era. No el hombre que Dana había intentado moldear. No el marido que se mordía la lengua para evitar conflictos. No el tipo que se tragaba sus instintos para mantener la paz. Conocía al hombre que escribía en su diario por las mañanas y cocinaba huevos decentes los domingos y solo miraba su teléfono 2 veces durante la cena. Y a ella le gustaba, no de la manera necesitada y performativa, sino de la manera silenciosa que perdura. No tenía prisa. No se trataba de reemplazar a Dana. Se trataba de elegir la paz sobre el ego. Y cuando Dana vio eso, cuando vio cómo era lo real, cómo podía ser el amor gentil sin juegos, miró como si estuviera mirando a través de un cristal. Como si tal vez, solo tal vez, finalmente estuviera empezando a ver lo que había dejado atrás. Llegó un jueves por la noche. Estaba en el sofá, con un libro en una mano y las piernas de Camille sobre las mías. Ambos envueltos en ese tipo de silencio que se siente ganado, no incómodo. Mi teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico de Dana. Asunto, cierre. Lo miré por un momento, no porque estuviera tentado, sino porque incluso ahora, después de todo, todavía tenía una forma de sincronizar las cosas. Camille me dio un codazo. ¿Trabajo? No, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Solo ruido. No lo abrí hasta más tarde, después de que ella se fuera a casa y el apartamento se hubiera asentado en ese zumbido de medianoche.
El tipo en el que cada sonido se siente más nítido porque no queda nadie para hablar por encima de él. Su nombre en mi bandeja de entrada parecía fuera de lugar ahora, como un contacto olvidado de una versión diferente de mí mismo. Pero hice clic. Dentro, 3 párrafos, sin saludos, sin querido Matt, solo su voz tecleada con el ritmo que solía conocer demasiado bien. Escribió sobre el pasado, sobre cómo las cosas se desmoronaron. Dijo que había estado reevaluando sus decisiones, dijo que Gavin no era quien pensaba que era. Que las cosas que persiguió no se sostenían bajo la luz real. No pedía nada, no suplicaba, no sugería una reconciliación. Solo dijo que necesitaba decir estas cosas. Que esperaba que yo estuviera bien. Que lo sentía. Y luego esas 2 palabras de nuevo. Lo siento. Sin puntuación al final. Como si quisiera que se desvaneciera. Como si no estuviera segura de con qué quería dejarme. Culpa, alivio, algo que todavía pudiera controlar. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar, lo leí de nuevo a la mañana siguiente, esta vez con café recién hecho y un sentido de mí mismo aún más fresco. Y cuando finalmente respondí, fui breve. 5 palabras. Espero que encuentres la paz. Cuídate. Sin ira, sin sarcasmo, solo un adiós limpio. Porque ella no necesitaba saber que había leído su correo electrónico 2 veces, pero no sentí que nada cambiara. No necesitaba saber que mi vida ya había cerrado ese capítulo, silenciosa y completamente. Lo que importaba era lo que no dije. No le dije que la había perdonado, porque esa palabra revela demasiado. No le ofrecí amistad. No dejé la puerta abierta. Y lo más importante, no pregunté por qué. A veces, lo más poderoso que puedes decirle a alguien que una vez tuvo poder sobre ti no es más que una amable despedida. Así que envié el mensaje, cerré mi portátil y me quedé junto a la ventana viendo el amanecer sobre el horizonte. Y en ese momento de quietud, sentí que se asentaba dentro de mí. No cierre, sino finalización. Porque el cierre es algo que la gente busca cuando quiere permiso para seguir adelante. Yo no necesitaba el suyo. Ya había llegado. El mensaje llegó a las 2:13 de la madrugada. No lo vi hasta la mañana siguiente. El teléfono boca abajo en la mesita de noche, el sol filtrándose por las persianas. Camille todavía dormía a mi lado, respirando lentamente, su mano acurrucada sin apretar sobre mi hombro. Pero cuando revisé mi teléfono, la pantalla contaba su propia historia. 4 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, un mensaje largo, todo de Dana. Su nombre, en esa misma fuente que usan todos los teléfonos, de repente parecía frágil. Abrí el mensaje. Era desesperado. Sin puntuación, sin estructura, solo emoción derramándose en tiempo real, como si sus dedos no pudieran seguir el ritmo del pánico en su interior. Lo siento mucho, Matt. No sé a quién más llamar. Todo se está desmoronando. Solo necesito hablar, por favor. No respondí. Escuché el mensaje de voz más tarde, solo, de pie en la cocina, el café enfriándose junto al fregadero. Su voz se quebró. Estaba llorando. No el tipo de sollozo controlado destinado a provocar simpatía. Era gutural, desordenado. Matt. Él compartió mensajes, capturas de pantalla, hizo bromas sobre mí. No sé a quién se los envió, pero sé que están ahí fuera. Me siento enferma. Todo el mundo está hablando. Yo pensé que le importaba. No puedo creer que yo. El mensaje se cortó. El segundo continuaba donde lo dejó el primero. Su respiración más agitada ahora. No quiero nada de ti. Lo juro que no. Solo no sé quién soy ahora mismo. He hecho un desastre. Lo arruiné todo. No tienes que decir nada. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Hice una pausa, con el pulgar sobre el botón de borrar. ¿Me sentía mal por ella? Sí, en cierto nivel. Porque nadie merece ese tipo de humillación. Nadie pide que se burlen de él, que lo expongan, que lo desechen como un titular en el chiste de otra persona. Pero este no era mi fuego que apagar.
Dana había cruzado una puerta y la había cerrado con llave detrás de ella. Y ahora que el edificio estaba en llamas, quería que yo sostuviera la manguera. Aún así, quedé con ella una vez. Un café neutral en la calle principal, a media tarde, tranquilo, público. Ella ya estaba allí cuando llegué, con el pelo recogido, las gafas de sol sobre la mesa, un café que no había tocado. Me miró como si yo fuera otra persona completamente. No Matt, el hombre que solía conocer, sino Matt, el hombre al que ya no tenía acceso. Me senté, no sonreí, solo esperé. Parecía agotada. El tipo de cansancio que se filtra más allá de los huesos hasta algo más profundo. Tenía los ojos rojos. No por maquillaje, por noches sin dormir. No espero nada, dijo rápidamente. Solo necesitaba que alguien me viera. Asentí. Habló de cómo Gavin la dejó, de cómo envió capturas de pantalla de sus mensajes a un chat de grupo, llamándola práctica para su relación real, de cómo sus propias amigas comenzaron a distanciarse. De cómo la confianza que una vez usó como arma se había marchitado hasta convertirse en algo quebradizo. Solía pensar que tenía el control, dijo, con voz suave. Pero resulta que solo era el intermedio. No interrumpí, no la consolé, solo escuché. Me preguntó si alguna vez pensaba en lo que tuvimos. No respondí, porque eso no era lo que realmente quería saber. Quería saber si extrañaba ser el hombre que la necesitaba, si todavía podía ser él. En su lugar, metí la mano en el bolsillo y puse 20 pesos sobre la mesa. Cuídate, dije. Luego me levanté. Sus ojos me siguieron, pero su cuerpo no se movió. Espera, Matt. Me giré ligeramente. ¿Estás realmente bien? La miré por un largo momento, luego le di la sonrisa más suave que me quedaba. Estoy mejor. Y luego salí. Sin dramatismos, sin ira, solo un hombre dejando un capítulo atrás. Y desde ese día, nunca más me envió un mensaje, porque algunos adioses no se dicen. Se viven. La última vez que vi a Dana fue en ese café, pero su presencia perduró de maneras más silenciosas. Digitales y tangibles. Una onda que se suavizaba cada vez que tocaba la orilla. El tiempo pasó de manera diferente después de eso. No más rápido, no más fácil, solo más claro. Camille se mudó. Y no de una vez, sino en suaves incrementos humanos. Un cepillo de dientes junto al mío. Su café favorito en la despensa. Notas dejadas en la nevera. Pequeños recordatorios de respira hoy o ponte esa camisa azul que me gusta. No hablamos mucho del pasado. Ella nunca presionó. Quizás sintió que no era su trabajo escarbar entre ruinas. Simplemente me ayudó a construir hacia adelante. Y al hacerlo, me ayudó a olvidar que alguna vez había vivido entre cenizas. Entonces, una mañana, mientras el sol se colaba por las persianas y atrapaba su cabello en mechones dorados, lo supe. Metí la mano en el cajón junto a nuestra cama y saqué el anillo que había estado escondiendo durante semanas. Se estaba cepillando los dientes, tarareando para sí misma, envuelta en un albornoz demasiado grande para ella. ¿Camille? Se giró, con el cepillo de dientes todavía en la mano. No me arrodillé. No fue necesario. Simplemente le tendí la caja con una mano y la verdad con la otra. Quiero compartir café contigo para siempre. Incluso cuando esté frío, incluso cuando estemos cansados. No lloró, solo sonrió ampliamente, con espuma de pasta de dientes en el labio, y asintió como si hubiera estado esperando esa frase exacta. Publicamos una foto unos días después, su mano en la mía, ambos en silueta, el anillo atrapando un destello de sol matutino. Sin filtros, sin leyenda. Dana la vio en menos de una hora. No sé cómo lo supe. Quizás fue instinto. O quizás reconocí el ritmo, como siempre intentaba aparecer después de que yo daba un paso adelante. No comentó, solo le dio a me gusta. Desde un perfil que no había visto en casi medio año, uno profesional que solía usar para hacer contactos cuando todavía era la versión de sí misma que quería que el mundo creyera. No me dolió, tampoco me satisfizo. Simplemente fue, un parpadeo de alguien que una vez pensó que sería recordada con más fuerza.
Después de eso, empecé a notarla cada vez menos. No porque dejara de mirar, sino porque yo dejé de buscar. Se convirtió en una presencia en segundo plano. Tenue como un aroma que no puedes identificar del todo. Y con el tiempo, incluso eso se desvaneció. Nuestro apartamento, una vez marcado por ecos y medias memorias, ahora pulsaba con calidez. Los amigos nos visitaban más. Los padres de Camille enviaban plantas que siempre olvidábamos regar. Discutíamos a veces. Reíamos más. Y en cada momento ordinario, algo extraordinario se instalaba. Paz. No era ruidosa, no era dramática, pero era permanente. Y eso, creo, es con lo que Dana nunca contó. No que la olvidaría, sino que me recordaría a mí mismo. Una mañana, meses después, inicié sesión para actualizar una foto y noté que la suya todavía estaba entre mis seguidores, todavía silenciosa, todavía observando. No la eliminé, no le envié un mensaje. Simplemente cambié mi foto de perfil por una que Camille me tomó en la playa. Viento en mi cara, líneas de expresión profundas, los ojos enfocados en algo mucho más allá del encuadre. Y luego cerré la aplicación. No necesitaba validación, porque a veces el cierre más poderoso es cuando alguien se da cuenta de que su nombre no ha cruzado tu mente en semanas, y ni siquiera te habías dado cuenta. No planeamos un gran anuncio. No era nuestro estilo. Pero cuando la mejor amiga de Camille publicó una foto de nuestra cena de compromiso, Camille radiante con un vestido verde esmeralda suave, mi brazo alrededor de su cintura, su mano izquierda descansando suavemente sobre mi pecho, el mensaje fue lo suficientemente claro. Sin leyendas, sin etiquetas, solo un momento capturado en el tiempo. Pero los momentos en estos días viajan rápido. Recibí mensajes de antiguos compañeros de trabajo, amigos del instituto, incluso de mi primo de Oregón, del que no había sabido nada en más de un año. ¿Me perdí la invitación? ¿O estás oficialmente fuera del mercado? Me reí, no por la broma, sino por lo ligero que se sentía todo. No me sentía como un hombre recuperándose. Me sentía como un hombre que finalmente había construido algo sólido, ladrillo a ladrillo silencioso. Ese fin de semana, Camille y yo tomamos nuevas fotos para la pared del apartamento, retratos en blanco y negro, del tipo que se siente atemporal. Reemplazamos los marcos antiguos uno por uno, uno en la mesita de noche, dos en el pasillo, y finalmente el último sobre el sofá, donde una vez había estado una foto de Dana y yo. No me detuve, no me inmuté, simplemente deslicé la nueva foto en su lugar. Camille riendo a mitad de giro, el pelo atrapado por el viento, mi sombra extendiéndose hacia la suya. Más tarde esa noche, publiqué una foto de la pared actualizada. No pensé mucho en ello. No era para presumir. Era solo la vida. No mencioné a Dana, por supuesto. No lo había hecho en meses, pero su presencia perduraba en clics silenciosos y visualizaciones de historias. Y en cuestión de horas, vio la foto. Lo supe porque su antiguo perfil le dio me gusta a una foto de hace un año, la que habíamos tomado en esa misma habitación antes de que todo se rompiera. Una despedida, tal vez, o un último toque en el cristal de una vida que ya no le pertenecía. Camille vio la notificación e inclinó la cabeza. ¿Una amiga tuya? Sonreí. Un viejo capítulo. Las páginas son finas. No presionó, solo se apoyó en mi costado y buscó el mando a distancia. Esa era la diferencia. Dana necesitaba ser vista para existir. Camille simplemente existía. Y al hacerlo, me ayudó a hacer lo mismo. Las semanas que siguieron transcurrieron con suavidad. Planeamos cosas pequeñas. Una boda en primavera, una planta de interior que seguíamos olvidando regar, un viaje a Vermont que podríamos hacer si el tiempo aguantaba. De vez en cuando, alguien de antes se ponía en contacto. Siempre empezaban con, he oído lo del compromiso, pareces feliz. Y lo estaba, no porque lo intentara, sino porque finalmente lo era. Entonces, una tarde, me encontré con una amiga en común con Dana, alguien a quien no había visto en más de un año. Intercambiamos cortesías en la cola de una cafetería. Nada profundo, nada incómodo, pero justo antes de que me diera la vuelta para irme, dijo, vi tus fotos. Te ves diferente. La paz te sienta bien.
Asentí. Gracias. Dudó. Dana no está muy bien. No pregunté por qué, no me incliné para saber más. Solo ofrecí una sonrisa suave y educada y dije, le deseo lo mejor. Y lo decía en serio. Porque el perdón no siempre consiste en liberar a alguien de la culpa. A veces consiste en liberarte a ti mismo del peso de recordar. Y yo lo había hecho, no en una exhalación dramática, sino lenta, completamente. Y Dana, ella se convirtió en lo que todo viejo dolor se convierte finalmente, un eco silencioso. Un nombre que no has dicho en voz alta en tanto tiempo que empieza a sonar a ficción. La boda fue pequeña, al aire libre, justo al borde del comienzo del verano. Sonaba ya suave sobre el tintineo de las copas. Guirnaldas de luces parpadeaban suavemente en los árboles, y el sol se deslizó detrás de las colinas como si supiera cómo programar un buen final. Camille estaba a mi lado con un vestido azul claro, el pelo recogido, su mano cálida en la mía. No éramos el centro de atención. No ese día, pero las cabezas se giraron cuando entramos. Algunas caras antiguas miraron 2 veces. Otras ofrecieron asentimientos educados. Y entonces, desde el otro lado del patio, Dana. La vi antes de que ella me viera a mí, de pie cerca de la barra con un vestido beige que se camuflaba demasiado fácilmente con el fondo. Su sonrisa era débil, su postura insegura. Estaba sola. Sin anillo, sin acompañante, sin un brillo practicado, solo Dana. Cuando finalmente nos notó, su rostro vaciló por un instante, solo un parpadeo. Luego apartó la mirada demasiado rápido, como si el contacto visual pudiera romper algo dentro de ella. Camille no se dio cuenta. Estaba hablando con un amigo del trabajo, riendo de algo que yo había oído. Dejé que el sonido de su alegría me anclara. Encontramos nuestra mesa. Bailamos una vez, comimos despacio. La noche siguió su curso, y luego, en algún momento entre el postre y las despedidas, me aparté para tomar un poco de aire. Fue entonces cuando se acercó. Matt. Su voz era más suave de lo que recordaba. No del tipo de suavidad que invita a la cercanía, sino del tipo que lleva historia detrás. Me giré, la miré a los ojos. Dana, la mujer que una vez reescribió el plano de mi vida y ahora solo una sombra junto a la valla del jardín. Hola, dije, ni frío, ni cálido, solo presente. Parecía que había ensayado este momento en su mente y ninguna de las frases le salía bien. ¿Te ves bien?, ofreció. Gracias. Tú también. Nos quedamos allí un segundo, el espacio entre nosotros hinchado con todas las cosas que ninguno de los dos necesitaba decir. ¿Cómo has estado?, preguntó, casi demasiado rápido. He estado bien. Otra pausa. Miró hacia la recepción, hacia Camille, que todavía brillaba a la luz de una broma. Su risa era llevada por la música. Es preciosa. Lo es. Dana asintió. Su garganta se movió como si estuviera tragando algo afilado. Solo quería decir, comenzó, y luego se detuvo. En realidad, ni siquiera sé lo que quería decir. Esperé, sin impaciencia, simplemente dejándola divagar. Solía pensar, dijo, todavía mirando las luces, que si alguna vez te volvía a ver, sería capaz de explicar, no justificar, solo explicar. No tienes que hacerlo, dije. Ya hemos superado todo eso. Me miró entonces, realmente me miró, y pude ver cómo le calaba que lo decía en serio, que no estaba resentido, que ni siquiera guardaba el recuerdo del rencor, solo paz. Algunos días, susurró, echo de menos la versión de nosotros que casi lo logra. Asentí lentamente. Esa versión era buena, pero no era honesta. Soltó un aliento, no un suspiro, algo más silencioso, más final. Y entonces llegaron las palabras que no esperaba. Me alegro de que hayas encontrado tu paz, dijo. Aunque yo no fuera parte de ella. Lo decía en serio. ¿O necesitaba decirlo? De cualquier manera, le ofrecí una sonrisa suave. Del tipo que ofreces a un extraño que una vez importó. Espero que tú también encuentres la tuya. Parpadeó rápidamente, asintió una vez y volvió a entrar en la luz.
Camille me encontró unos minutos después, su mano deslizándose en la mía como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Estás bien?, preguntó. Miré una vez más hacia el jardín, pero Dana se había ido. Sí, dije. Mejor que bien. Más tarde, mientras nos íbamos, alguien nos tomó una foto, a Camille y a mí, caminando por el sendero de grava bajo las luces de hadas, su mano en la mía, mi cabeza ligeramente girada hacia ella. Cuando la vi a la mañana siguiente, no vi a un hombre recuperándose. Vi a un hombre llegando. Y si Dana alguna vez ve esa foto, lo sabrá. Algunos finales no son tragedias. Son regalos envueltos en silencio, atados con claridad y dejados en la puerta cuando no hay nadie mirando.